Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Ayer finalizamos la octava de la Pascua. Les decía que es una celebración de 8 días como si fuera un solo día. Es bonito ver las diferentes narraciones sobre la aparición de Jesús resucitado. Tenemos, creo yo, todos los elementos para poder distinguir un relato de otro: los de Juan, los de Lucas, los de Marcos, los de Mateo. Hemos dicho también cómo a Marcos le agregan aquellos versículos del 9 al 15. Bueno, tenemos los elementos. Ahora comenzamos una verdadera catequesis de la Pascua. Hay que entender cuáles son los elementos que nos hacen ver la novedad de Jesús. Ya vimos la resurrección. Ahora tenemos más o menos 42 días para poder estudiar la novedad de Jesús. Y en la Pascua, sobre todo, tenemos una catequesis fuerte sobre el Evangelio de Juan, que no es fácil entenderlo. Pero creo que si estamos estudiando día a día, lo vamos a entender, lo vamos a comprender muy bien. En la primera parte de hoy estamos con Monseñor en el día a día. Ya se quedó Costa Rica, ahora está en las actividades de la catedral, de la arquidiócesis. Y una de las cosas que vamos a destacar ahora es que Monseñor se reúne con el padre Rafael Palacios. Él es párroco de San Francisco Mexicanos. Monseñor se da cuenta de algo muy delicado. Hay en la parroquia infiltración política. Al padre Rafael Palacios le corresponde arreglar esa situación. Y Monseñor, yo lo quiero destacar de esta manera: Monseñor es bien celoso. Que las parroquias sean parroquias, que las parroquias no sean mezcla de trabajo pastoral con trabajo político. A Monseñor no le gusta eso. Y cuida y exige que las cosas se arreglen. El padre Rafael Palacios lo corrige. Estamos en el 23 de abril y el 20 de junio Rafael Palacios va a ser uno de los sacerdotes asesinados. A lo mejor por esta situación de infiltración política. Lo matan aquí, donde yo vivo, en Santa Tecla. Pero en su momento vamos a estudiar este asesinato del padre Rafael. Segundo aspecto, siguen las interferencias y hoy van directos al presidente de Antel. Que por fin se resuelva esa situación. Quiero destacarles también esta reunión que el párroco de de San Sebastián en Ciudad Delgado, el padre Juan Antonio Gutiérrez, invita a Monseñor. Mire qué detalle más bonito. Le pide el padre Juan Antonio Gutiérrez que se reúna Monseñor Romero con los agentes de pastoral. Está bien, dice Monseñor, cuando llega al templo está lleno de fieles, o sea, ahí no solamente hay gente de pastoral, está lleno. Y Monseñor, igual, ¿verdad? Como un pastor, percibe que la parroquia tiene el fenómeno de la división entre conservadores, renovadores, una especie de cataclismo, digamos, parroquial, porque cuando hay divisiones en una parroquia no se avanza. Y Monseñor, con la paciencia de un pastor, con la paciencia de un santo y de un profeta,
les explica detalle a detalle lo que es la iglesia. Y termina él diciéndoles: construyamos la verdadera iglesia de Jesús. Fíjese que al revisar este segmento me hubiese gustado estar en ese momento ahí. ¿Cómo presenta Monseñor esta iglesia de Jesús? En la iglesia de Jesús no hay divisiones, no hay disputas, no hay protagonismos, no. En la iglesia de Jesús hay armonía y todos empujan hacia una sola dirección. Hubiera querido yo estar en ese momento escuchando a Monseñor cómo planteaba él la iglesia de Jesús. Oigamos a Monseñor. Lunes 23 de abril. Una breve conversación con el padre Rafael Palacios, párroco de San Francisco en Mexicanos, y con la religiosa belga María, pudimos constatar que en el trabajo pastoral de aquella parroquia se encuentra bastante infiltración política y que el padre está dispuesto a limpiar toda esa interferencia para aparecer una parroquia verdaderamente pastoral. Fui a Chalatenango para conversar con los seminaristas menores y almorzar con ellos. Fue un diálogo muy cordial y muy interesante, en el cual al final participaron también las religiosas de la Asunción que forman comunidad en aquella parroquia. Al regresar tuvimos una reunión con Monseñor Urioste, el padre Draz, encargado de la radio, y el padre Moreno, secretariado de Comunicación Social. El punto principal fue tratar sobre las interferencias de la YSAX. Se acordó que el padre Pedraz, como encargado de la radio, junto con Monseñor Urioste, irán a Antel llevando una nota para pedir una solución eficaz a este problema. Mañana tendremos después de esto una reunión para ver qué se hace, teniendo en cuenta la conversación tenida con el presidente de Antel, que será visitado mañana. Por la noche, una interesante reunión en la parroquia de San Sebastián de Ciudad Delgado. El párroco, padre Juan Antonio Gutiérrez, me invitó a tener una reunión con los dirigentes de aquella pastoral, pero al llegar me encontré la iglesia completamente llena de fieles, con los cuales tuvimos que hacer la reunión, invitándoles a comprender cuál es la verdadera misión y figura de la iglesia, y a partir de esa verdad discutir la división que hay entre los fieles de dicha parroquia. Se expresaron en unas participaciones muy francas los sectores tradicionales y los elementos de renovación que bajo el título de Familia de Dios trabajan en la pastoral tal como la arquidiócesis la ha pedido. Fueron muy útiles todas las intervenciones. De mi parte, recomendé varias veces la unidad, el sentido trascendente del trabajo de la iglesia y sobre todo estudiar cada vez más qué es la iglesia para concretar nuestro trabajo pastoral a construir la verdadera iglesia de Jesucristo. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Estamos en el, ahora sí, segundo lunes o segunda semana de la Pascua. Son 7 semanas. Vamos a tener bastante tiempo para estudiar esto que les decía en la introducción, la novedad de Jesús. La Pascua significa paso, el paso de Jesús
por este mundo. La iglesia lo ordena de esta manera para que no nos quede duda de que Jesús es la gran novedad. Hoy vamos a comenzar siempre estudiando los Hechos de los Apóstoles, pero vamos a estudiar cómo se presenta Jesús en su novedad a Nicodemo. Vamos a estudiar esto que suena muy interesante y que yo creo que deja grandes enseñanzas. Vamos a la primera lectura, Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículos 23 al 31, y dice lo siguiente: al verse libres, se reunieron con sus compañeros y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los letrados. Al oírlos, íntimamente unidos a una voz, oraron a Dios diciendo: Señor, que hiciste el cielo, la tierra, el mar y cuanto contienen, que por boca de tu siervo David, inspirado por el Espíritu Santo, ¿por qué se agitan las naciones y los pueblos planean en vano? Se levantaron los reyes de la tierra y los gobernantes se aliaron contra el Señor y contra su ungido. De hecho, en esta ciudad se aliaron contra tu santo siervo Jesús, tu ungido, Herodes y Poncio Pilato, con paganos y gente de Israel, para ejecutar cuanto había determinado tu mano y tu designio. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu mensaje con toda franqueza. Extiende tu mano para que sucedan sanaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la súplica, tembló el lugar donde estaban reunidos. Se llenaron del Espíritu Santo y anunciaban el mensaje de Dios con franqueza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pedro y Juan salen sentenciados. No pueden andar haciendo mención de ese nombre. Y Pedro y Juan le dijeron: tenemos que hacerles caso a ustedes antes que a Dios. Dios nos ha mandado a dar un mensaje. ¿Ven ustedes bueno que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios, que es el que nos ha mandado a decir estas cosas? A sanar, a anunciar el Evangelio, la buena nueva. ¿Les hacemos caso a ustedes? Y lo soltaron. Ahora están en la comunidad. ¿Qué hace la comunidad? Mire que es importante ver esto en los Hechos de los Apóstoles. Cómo no le ponen número a la comunidad. Al verse libres, se reunieron con sus compañeros y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los letrados. No dice los 11, los 10, los 7. No. Se reunieron con sus compañeros. Si en el discurso de Pedro se habían sumado 3,000 y en la sanación del paralítico en el pórtico de Salomón se habían llegado ya a 5,000, mire los apóstoles en esta comunidad, a saber de qué número, pero la oración que suscita es maravillosa. Mira, Señor, los poderosos se reúnen y confabulan contra tu ungido, el Señor Jesús, y ya lo mataron, y ahora quieren que no anunciemos. La oración: Señor, ayúdanos a llevar el mensaje, que no nos detengamos. Extiende tu mano para que sucedan sanaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Una oración así, de una comunidad, por los que están predicando, hablando, haciendo señales, como la curación de este cojo paralítico que estaba en el pórtico, en la puerta, la hermosa, en la entrada del templo, pidiendo limosna.
y tener la valentía de hablar frente a las máximas autoridades y decir, ¿les hacemos caso a ustedes? ¿O le hacemos caso a Dios que nos ha mandado predicar? ¿A quién le hacemos caso? Terrible pregunta, que cualquier autoridad tiembla. Les prohibimos y lo soltaron. Los apóstoles, la comunidad, el grupo, esta comunidad no va a parar de hablar de Jesús. Esto lo podemos tener bien clarito. La comunidad no va a parar. Bueno, los van a matar, sí, pero otros van a tomar la palabra, van a tomar el turno y va a seguir. Cuando lleguemos al capítulo 7 de los Hechos, vamos a ver el discurso de Esteban, un diácono, pero con una categoría de profeta, con una categoría de sumo sacerdote, con una categoría de apóstol de Jesucristo. Y eso le costó la vida. Pero la iglesia, la comunidad cristiana, siguió. Hay que tomar el detalle de la parte final de los Hechos de los Apóstoles. Después de hacer la oración, el lugar tembló y se llenaron todos y todas del Espíritu Santo. Esto no solo pasa allá en los Hechos de los Apóstoles, también pasa en la actualidad. Yo me quiero imaginar, les decía en la primera parte, esta escena de Monseñor Romero en esa iglesia San Sebastián en Ciudad Delgado. Se imagina la gente tomando la palabra, mire Monseñor, fíjese. Y Monseñor les dice, construyamos la iglesia de Jesús. Tal vez la comunidad no sintió el temblor, pero estoy seguro que esa comunidad que se reunió en la parroquia San Sebastián en Ciudad Delgado quedó completamente satisfecha de las palabras de Monseñor. Construyamos la iglesia de Jesús. En la iglesia de Jesús no hay divisiones, no hay chambres, no hay chismes, no hay bochinches. En la iglesia de Jesús no. En la iglesia de Jesús solo hay oración y trabajo. Todos y todas empujando en una sola dirección. Les invito a que comencemos a estudiar la novedad de Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Y dice lo siguiente. Había un hombre del partido fariseo llamado Nicodemo, una autoridad entre los judíos. Fue a visitarlo de noche y le dijo, Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Le responde Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá entrar de nuevo en el vientre materno para nacer? Le contestó Jesús, te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. De la carne nace carne, del Espíritu nace espíritu. No te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Imposible en este programa agotar todo el contenido que tiene el Evangelio de Juan capítulo 3, del 1 al 8, nada más, del 1 al 8. Imposible. Pero tenemos que acercarnos. Vamos paso por paso. Había un hombre del partido
fariseo llamado Nicodemo, una autoridad entre los judíos. Nicodemo, uno de 86, no sé cuántos, se resume al final todo el Sanedrín. Uno, de noche. Nicodemo no cree. Recuerde que estamos en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, todos y todas son incrédulos, no creen. En Juan venimos del capítulo 2. ¿Qué pasó el capítulo 2? La boda de Caná. Nadie de los que están ahí creen. No. María quiere resolver un problema. No hay vino. Le dice Jesús, no hay vino. Y Jesús le dice, bueno, ¿yo qué? No tengo nada que ver en esto. Es un problema del dueño de la boda. ¿Para qué no preparó suficiente vino? Y le dice, no ha llegado mi hora. María dice, hagan lo que Él les diga. Y Jesús le dice, llenen las tinajas de agua. Sucede un signo. Después de ese signo, hay fe. Los empleados que llenaron esas tinajas saben que hubo un signo. Hoy estamos en el capítulo 3. Nicodemo no cree. Él busca a Jesús por curiosidad, por querer conocer quién es este. Es el capítulo 3 apenas de Juan. Juan tiene 21 capítulos. Y cada capítulo es como para escribir 100,000 libros. Cada capítulo de Juan. Son muchísimas enseñanzas. Nicodemo llega con la curiosidad. Y Jesús le sale al encuentro con su autoridad. Maestro, sabemos que viene de parte de Dios. Él no cree. Pero en el Sanedrín seguramente están hablando de ese Galileo que anda por ahí. En Juan, recuerden, Juan es la cristología descendente. Jesús ya sabe que Él es hijo de Dios. Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios. Para enseñar, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Solo ha hecho una señal: el vino, la boda de Caná. Nicodemo llega con su curiosidad. Y Jesús empieza hablando de la novedad. Y la primera y gran novedad es: te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Aquí se detiene la historia. Una cosa es el Antiguo Testamento, que tiene en su cabeza y en su corazón la construcción de un reinado monárquico, poderoso, a la cabeza del rey David. Y otra cosa es el reinado de Dios, el reino de Dios. Si no nacemos de nuevo, si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es que no es construcción de una nación poderosa y que todos los pueblos vengan y nos adoren. No es esa la función de Jesús. La novedad de Jesús es el reino de Dios. Aquí se complica todo.
Porque Nicodemo se sacudiera la cabeza como lo estoy haciendo yo, pero no entiende reino de Dios. Dios está allá, Él no reina, Él está allá. Aquí reinamos nosotros. Aquí nosotros somos la autoridad. Somos el Sanedrín. Nicodemo no entiende. Pero cuando Jesús le dice, si uno no nace de nuevo, no mira el reino de Dios. Entonces, ¿puede uno volver a entrar en el vientre para nacer de nuevo? Nicodemo tiene curiosidades, no tiene fe. Nicodemo no comprende a Jesús. Nicodemo y José de Arimatea quedan como los dos santos varones de la iglesia. No se les da el título de santos, santos varones, bien portados podemos decir. Pero Nicodemo llega con Jesús con sus curiosidades. Él quiere saber, no quiere convertirse. Esta es otra cosa. ¿Puede uno volver a meterse en el vientre de la mamá? Y Jesús le explica la novedad. Quien no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Ya entendí. No hay que meterse en el vientre de la mamá, no. Hay que bautizarse y recibir el Espíritu. Quien no nace del agua y del Espíritu no entra al reino de Dios. Juan, el Evangelio de Juan, fue escrito cuando ya estaba finalizando el siglo I, posiblemente año 94, y el Apocalipsis del año 98, final del siglo I. A todo esto llevan más de 60 años los cristianos y cristianas caminando en comunidades. Y el que aceptaba ser miembro y miembra de la comunidad se bautizaba. Y llegaba el Espíritu. Y las comunidades testimonian esto. Nicodemo es un símbolo de la incredulidad. Quien no nace del agua y del Espíritu no entra al reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? ¿Recuerdan aquella figura que yo les he dicho que es el mejor sistema político que podía haber tenido el pueblo de Israel? El gobierno de jueces. Jueces honestos daban sentencias justas, pero ellos decidieron ser como los otros pueblos. Cuando ellos tenían jueces, el único rey es Dios, pero ellos decidieron tener un rey y eligieron a Saúl. Samuel ungió a Saúl. Samuel ungió a David. Y después Salomón hizo todos los trucos de la realeza, incluso matar a su hermano, para ser él el rey. Entonces, si el pueblo de Israel tiene un rey, no necesitan a Dios. El reino de Dios es Dios es el que reina. Él es el rey. Y todos los que estamos aquí somos súbditos. Somos pueblo de Dios. Somos hermanos como comunidad. Esto Nicodemo no lo ha entendido. El viento sopla como Él quiere. Tú no sabes de dónde viene ni para dónde va. Pero el viento sopla. Y las comunidades cristianas han entendido muy bien esto. Las comunidades cristianas que nacieron del agua y del Espíritu, es Dios quien las lleva a donde Él quiere, no a donde yo quiero, a donde la comunidad quiere. El Espíritu nos lleva. Así funciona el reino de Dios. Vamos a seguir estudiando esto porque toda la Pascua es una gran enseñanza de la novedad de Jesús. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio.
Hasta la próxima.